Este vídeo lo vamos a dedicar a resolver problemas de las leyes de Faraday. Dice el problema: utilizando una corriente constante durante 3 horas, se electroliza una disolución de sulfato de cobre 2, depositándose 12,5 gramos de cobre metálico. ¿En qué electrodo se deposita el cobre? Acuérdense que siempre los cationes van al cátodo. En el cátodo, entonces, se produce la reducción. La reducción del sulfato de cobre, que tenemos iones cobre 2+ e iones sulfato. Entonces, el cobre 2+ más 2 electrones da cobre. Esa es la reacción de reducción que se produce en el cátodo, al cual van los cationes cobre 2+, y el cátodo en la electrólisis es el polo negativo. Y ahora dice, ¿cuál es la intensidad de la corriente? Pues recordemos que un mol de cobre necesita, para depositarse, 2 moles de electrones. Un mol de cobre necesita entonces, como lo hemos visto, 2 moles de electrones como una masa M de cobre necesitaría una cantidad de electricidad Q. Hombre, un mol de cobre lo tengo que poner en masa. La masa de un mol de cobre es la masa molecular, 63,5 gramos. 2 moles de electrones, un mol de electrones son 96.500 coulombios, un Faraday. Pues 2 por 96.500 coulombios. La masa de cobre es lo que me piden y la cantidad de electricidad la puedo yo poner como el producto de la intensidad por el tiempo. Entonces me quedaría 63,5 gramos, masa de cobre, 2 por 96.500 coulombios. La intensidad me la están pidiendo. El tiempo son 3 horas, luego hay que pasarlo a segundos y la masa de cobre me la dan, que es 12,5 gramos. Los segundos son 10.000. Si calculamos la intensidad, sería esto, dividido por 63,5 por 3 y por 3.600. Y esa intensidad me va a venir dada en amperios. Y esto nos da 3,52 amperios. Bien, vamos a hacer este problema. Dice, se hace pasar una corriente de 0,452 amperios durante hora y media a través de una celda de electrólisis que contiene cloruro de calcio fundido. Escribe las reacciones que se producen en el ánodo y en el cátodo, así como la reacción global. Calcular la cantidad de calcio que se depositará y el volumen de cloro gaseoso medido en unas determinadas condiciones que se desprenderá. El cloruro de calcio tiene iones calcio e iones cloruro. Recuerden que al cátodo, que es el polo negativo en la electrólisis, se produce la reducción y a él van siempre los cationes, es decir, los iones calcio 2+. En las pilas va el que se reduce, el de mayor potencial de reducción. Y en el ánodo, que en este caso es el polo positivo, irían los aniones y se produce la oxidación. Y los aniones aquí son los iones cloruro. Entonces quedaría cloruro para dar cloro. Ajusto. La reacción global sería la suma de estas dos y me daría calcio más cloro. Es decir, en el cátodo se está recogiendo calcio metálico y en el ánodo se está desprendiendo cloro gaseoso. Y ahora dice, calcula la cantidad de calcio que se depositará, obviamente, en el cátodo. Yo sé que un mol de calcio
necesita 2 moles de electrones. 2 moles de electrones porque obviamente aquí hay 2 electrones en la semirreacción. Si yo tengo en cuenta que 1 mol de calcio es la masa atómica del calcio y 2 moles de electrones son 2 por 96.500 coulombios, quedaría eso. Y ahora yo sé que la masa de calcio que me están pidiendo es depositada por una cantidad de electricidad Q, que es igual a la intensidad por el tiempo. La intensidad es 0,452 y el tiempo 1,5 horas, que habrá que pasar a segundos. Escribo la intensidad 0,452 y el tiempo es 1,5 por 3600. Y esto me da amperios por segundo, que es coulombio. Entonces la masa de calcio será 40,1 por 0,452 por 1,5 por 3600 dividido entre 2 por 96.500. Y la masa me dará en gramos. Y esto nos daría 0,507 gramos de calcio. Bien, el último apartado me dice que calcule el volumen de cloro gaseoso. Entonces vamos a plantear esto ahora, pero para el ánodo, la misma ecuación. En el ánodo se desprende cloro gaseoso. Entonces yo tengo que 1 mol, ahora me va a convenir ponerlo en moles, todo en moles, porque el P por V igual a NRT, la N viene en moles. 1 mol de cloro necesita 2 moles de electrones. Como el número de moles de cloro necesitará pues la cantidad de electricidad que teníamos aquí, porque la cantidad de electricidad es la misma. Sería 0,452 por 1,5 por 3600. Es decir, 1 mol de cloro es 2 por 96.500 coulombios. Aquí pongo N, que es el número de moles de cloro, y aquí 0,452 por 1,5 por 3600. Y despejo N. Si calculamos N, esto nos da 0,013 moles de cloro, y ahora pues P por V igual a NRT, despejo V, NRT partido por P. N 0,013, R 0,082, la temperatura 25 más 273 y la presión hay que expresarla en atmósferas, donde hay que dividir 700 entre 760 y ahí obtenemos el volumen en litros, que me daría 0,349 litros o 349 mililitros de cloro. Bien, vamos a hacer este problema. Dice, sabiendo que se hace pasar una corriente de 10 amperios durante 120 minutos sobre cloruro de sodio fundido. El cloruro de sodio, los iones son el sodio más y el cloruro. Escriba las reacciones que se producen en el cátodo y en el ánodo, así como la reacción global. Calcular la cantidad de sodio que se depositará en el cátodo y el volumen de cloro medido a 720 milímetros de mercurio y 300 Kelvin que se desprenderá en el ánodo. En el cátodo se produce, acuérdense, el cátodo en la electrólisis es el polo negativo y se produce la reducción. Y acuérdense que al cátodo siempre van los cationes. Lo positivo, el sodio que se reduce a sodio metálico. Y en el ánodo, que es el polo positivo, se produce la oxidación y al ánodo van los aniones, es decir, el cloruro. Y se obtiene el halógeno. Ajusto la masa y ahora ajusto la carga. Por lo tanto, esta reacción habría que multiplicarla por 2 para que el número de electrones intercambiados sea el mismo.
2 sodio más 2 cloruro, para dar 2 sodios más cloro. Esta es la reacción redox iónica global. Y ahora dice calcular la cantidad de sodio que se depositará en el cátodo. Recuerden que un mol de sodio necesita, para depositarse, un mol de electrones. Un mol de sodio son 23 gramos. Y un mol de electrones, 96.500 coulombios. Como una cantidad de electricidad Q, que es I por T, 10 amperios por 120 minutos que hay que pasar a segundos, cada minuto son 60 segundos, necesitará o depositará una masa de sodio M. Yo puedo despejar aquí la masa de sodio, que sería 23 por 10 por 120 y por 60, dividido entre 96.500. Y esto me daría en gramos de sodio. Me dice que calcule, eso da 17,16 gramos de sodio, y ahora dice que calcule el volumen de cloro medido a 720 milímetros de mercurio, que habrá que pasar a atmósferas, dividiendo por 760, y la temperatura sí que me la da en Kelvin. Luego lo voy a hacer en moles. Yo sé que un mol de cloro necesita 2 moles de electrones, es decir, 2 por 96.500 coulombios. Como la cantidad de electricidad Q, que es la misma que antes, depositará N moles de cloro. Si yo calculo los moles de cloro, el número de moles de cloro sería 1 por 10 por 120 y por 60, y esto me va a venir dado en moles de cloro. 0,373 moles de cloro. Ahora pongo P por V igual a NRT y despejo V, que sería NRT partido por P. N 0,373, lo que calculé, R 0,082, la temperatura son 300 Kelvin y la presión hay que pasarla, son esos 720, que pasado a atmósferas hay que dividir por 760. 9,70 litros de cloro. Pues este es el resultado. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Dice lo siguiente: una disolución de nitrato de cadmio. Vamos a formular el nitrato de cadmio. Sería CdNO3,2, que se disocia en cadmio y 2 nitratos. Se somete a electrólisis, haciendo pasar una corriente de 2,5 amperios hasta que se depositan 450 gramos del metal. ¿Cuántos minutos estuvo pasando la corriente por dicha disolución? Entonces, lo primero, yo sé que la masa de un mol, en este caso de cadmio, un mol de cadmio son 112 gramos, necesita, el cadmio se deposita en el cátodo. Acuérdense que en el cátodo siempre van los cationes y se necesitan 2 moles de electrones para depositar un mol de cadmio. Es decir, 2 por 96.500 coulombios. Como 4,50 gramos de metal necesitan una cantidad de electricidad que es I por T. La intensidad 2,5 amperios y el tiempo es lo que me están pidiendo. Si ustedes multiplican en cruz, 112 por 2,5 y por T igual a 4,50 por 2 y por 96.500. Si yo despejo T, obviamente este tiempo me va a dar en segundos y luego lo tendré que pasar a minutos. Esto da en segundos, luego para pasar a minutos habría que dividir. Yo sé que un minuto son 60 segundos, hay que dividir entre 60. Y esto me daría, dice, si la misma cantidad de electricidad, la misma cantidad de carga, se hace atravesar una disolución de cloruro de hierro,
¿qué cantidad de hierro se obtiene? Pues 1 mol de hierro, que son 55,8 gramos. Recuerden que el hierro necesita 3 moles de electrones para depositarse en el cátodo, que es la reducción y es el polo negativo. Entonces, 3 moles de electrones sería 3 por 96.500 coulombios. La masa de hierro no la conozco y la cantidad de electricidad es la misma que antes. Es decir, 2,5 por T en segundos, que era esto. Luego yo de aquí puedo calcular la masa de hierro, 55,8 dividido entre 3 por 96.500. Y esto me va a dar la masa de hierro en gramos, que me da 1,49 gramos de hierro. Recuerden que cuando la misma cantidad de electricidad atraviesa dos cubas, esas cubas están conectadas en serie.